Buenas tardes, desde el canto de Selene os damos la bienvenida a la radio digital del Bachillerato Nocturno del IES Larra. Buenas tardes, desde las entrañas del Instituto Mariano José de Larra y para todos los alumnos, colaboradores y todas las personas que hacen posible el instituto, bienvenidos a El Olivo Radio. En esta ocasión hemos preparado un viaje sin moveros a través de la Madre Tierra. Nos centraremos esta vez en la vida sobre esta roca que a su vez viaja por el universo. Todos los organismos que lleva como polizones, plantas, animales, microorganismos, hasta incluso personas inteligentes. Lo habéis adivinado. Hoy hablaremos del futuro, pero del aquí y del ahora. Hablaremos de cambio climático. ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son y pueden ser sus consecuencias? ¿Cuáles son los últimos estudios? ¿Hay evidencias y datos que es una realidad objetiva o por el contrario no las hay? ¿Se puede asegurar científicamente su existencia? ¿Quién lo matiza y lo niega? Hablarán algunos de los expertos con los que os cruzáis en los pasillos y en vuestras aulas. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Carlos. Carlos, ¿qué es el cambio climático? Hola, buenas tardes. Podemos definir el cambio climático global como el proceso por el cual aumenta la temperatura a nivel de la Tierra un par de grados, debido principalmente a los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, vapor de agua y óxido de nitrógeno, casi todos emitidos por actividades humanas. Una vez que hemos abordado qué es, cuál es el concepto, Ana, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, como sabemos, las consecuencias del cambio climático son múltiples y evidentes. Desde los últimos 50 años, la temperatura global ha aumentado de una manera que no había aumentado en ninguno de los otros periodos de 50 años de los últimos 2000 años. Esto ha provocado catástrofes de todo tipo y que se hayan quintuplicado en los últimos 50 años. ¿Quintuplicado? Así es. A pesar de esto, los sistemas de alerta han salvado más vidas, o sea que muere menos gente, aunque hay muchas más catástrofes. Haciendo la investigación me ha sorprendido que la catástrofe relacionada con el cambio climático que más muertes provoca son las sequías, por detrás de las tormentas, inundaciones y demás. Si no hay agua, ya está, voy al supermercado, ¿no? Claro, pues no, parece que no es así. Y además tienen el problema de que a veces se unen factores, factores provocados por los humanos con las grandes oscilaciones oceánicas y atmosféricas, como el Niño, lo cual hace difícil, por un lado, identificar exactamente cuáles son los factores y, por otro, amplificar sus efectos. Además, el impacto de estas catástrofes no es igual en todas las partes del mundo, afecta más a zonas tropicales y a zonas con costas con baja altitud, como Bangladesh, Haití o Filipinas. Vaya, pues tampoco... Y esto también perpetúa la situación de menor desarrollo de estos países, que se ven obligados a destinar sus recursos a solventar estos problemas y también a depender en mayor grado de la ayuda internacional. Desde Radio Digital El Olivo, saludos, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Ana, pero ahora, Luis, Carolina, Pues mira, ¿cuáles son los datos? ¿Cuáles son las evidencias? sí, querido Fernando, hemos estado estudiando datos de un tal Jonathan Mani, de Greenpeace España, del Banco Mundial del Desarrollo Sostenible y de lo que llaman The European Commission. Y hemos llegado a la conclusión de que hay más gases de efecto invernadero que en los últimos 4,5 millones de años, que se ha producido, no sé si lo sabes, ¿Cuánto? Fernando, 4,5 millones de años.
porque la Tierra verdaderamente es como muy vieja, ¿no? Entonces se ha producido también un aumento del 48% del CO2 desde 1850. ¿Sabías tú, Fernando, No, seguro que no. que en Londres ha llovido un 48% más que la media, que se ha producido el primer aviso de calor ámbar para Reino Unido en julio de 2021 y algo que a lo mejor románticamente es muy interesante, pero no sé, es que la primavera está llegando. ¿Cuál es el problema? Que el otoño está tardío. ¿Y de la Antártida qué podemos decir? Pues Que hace mucho frío. y que ha perdido 151.000 millones O no de tan frío. toneladas al año. Y por último, hemos estudiado de Global Carbon Project unos números sobre la emisión de CO2, y los chinos tienen una emisión de CO2 de 10.667 millones de toneladas. USA 4.713, India 2.442, España 209. Y el carbón es la fuente de energía que más ha generado. Mi compañera Carolina te va a dar la bibliografía en la cual nos basamos, porque lo nuestro es, después de hallar medias, desviaciones típicas, coeficientes de variación, horas y horas de trabajo. La recogida de datos ha sido sobre todo de la Comisión Europea, un resumen especial del informe sobre ciudades sostenibles destinados a las autoridades locales, y también trabajos de investigación como las de Teresa Rodríguez Muriño, una científica imparcial. Datos de convenciones diversas sobre diversidad biológica, social. Todo se pondrá adjunto en el programa de radio y lo podréis consultar, claro que sí. Gracias. Mariló, ¿podemos hacer algo contra esto? Bueno, podríamos hablar de qué medidas se han adoptado a nivel mundial. Ya sabemos que las Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo intenta trabajar porque un grupo cada vez mayor de los países esté concienciado sobre el tema y tomando medidas. En el 92 la cumbre de Río, que no pudo terminar la Carta de la Tierra, en el 97 el Protocolo de Kioto, en el 2000 la Carta de la Tierra, en el 2015 el Acuerdo de París y el último en Glasgow, ese de y que después tampoco. Pequeños compromisos de diferentes países pues van tomando alguna carta de realidad. Hay medidas en cuanto a la energía, industria y transporte, los negocios, en cómo nos adaptamos al cambio climático, cómo respetamos la naturaleza, incluso cómo adaptamos las ciudades y el urbanismo para una mayor eficiencia energética. Pero lo importante es qué hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Por ejemplo, en el instituto hemos dado pasos para la separación de los residuos, para el ahorro energético a través de apagado de aparatos y luces cuando no se utilizan. Yo creo que lo más importante es reflexionar sobre la situación de la Tierra, del cambio climático y sus consecuencias. Y en este camino tiene gran importancia el trabajo en valores a los que la comunidad educativa de nuestro centro da mucha importancia. La empatía, la conciencia del otro y del entorno, la tolerancia, la solidaridad y la actitud de aportar nuestras acciones personales para la mejora global. Pero además, ¿qué puedes hacer tú? Pues lo que dicen siempre, recuerda las 3 R's, reduce, reutiliza y recicla. Reduce tus emisiones, por ejemplo, utiliza el transporte público, camina, sé eficiente en el uso de electrodomésticos, ajusta el termostato de la calefacción o el aire acondicionado. Cuando consumes, pues ten en cuenta la protección ambiental, productos de proximidad, pocos embalajes, elementos producidos en condiciones de respeto ambiental y comparte. Cada vez más podemos hacer uso de medios de transporte compartidos, espacios de trabajo, ropa reutilizada de segunda mano ¿y a ti qué se te ocurre? Que habrá que haber hecho los deberes porque si no nos pillará el toro. Efectivamente. Luisa. Carlos. ¿Cuál es el concepto de cambio climático? ¿Existe también alguna diferencia entre países? ¿Cómo piensan? Pues una de los resultados que nos ha parecido muy interesante es que al comparar los términos en español, que se ha encargado Luisa, como en inglés, que me he encargado yo, tan solo 3 términos tenían raíz germánica en el caso del inglés, que eran drought, sequía, flood, inundación y earthquake, terremoto. Luisa, ¿tú qué has podido encontrar respecto a esto?
Bueno, yo lo que quería decir es que a partir de lo que dices tú de terremoto, nos ha sorprendido una cosa, que es que terremotos, si bien existe el concepto terra emotus desde Cicerón, Lucrecio, desde las fuentes, desde los autores del siglo I antes de Cristo, por el sentido de movimiento de tierra, los dos creíamos que maremoto, que evidentemente es un término que se ha formado como copia de terremoto, creíamos que también existía en la antigüedad y sin embargo no, es un término que se ha copiado, se ha formado a imitación de terremoto. Y es una cosa que nos ha chocado. Y también hemos descubierto que el maremoto, la ola que produce el maremoto es lo que origina el tsunami. Pero tsunami es japonés. Efectivamente. Yo creía que tsunami y maremoto eran prácticamente sinónimos, porque sí que hemos descubierto que conceptos como tifón, huracán y ciclón, tanto tifón como ciclón proceden del griego, pero huracán no procede del griego, son conceptos sinónimos. Pero Carlos os puede contar una cosa muy curiosa acerca de la dana. Para concluir, al investigar el concepto de la dana, en inglés solo hacía referencia al suceso meteorológico en España. Y de hecho solo he encontrado la traducción de las siglas, que serían High Level Isolated Depression, pero no había más información respecto a este suceso en otros países que no fuera España. Yo te traduzco que dana es depresión aislada en niveles altos. Y hasta hace 2 días lo llamábamos gota fría. Así que... Yo dedicaré también una sección a mi lengua favorita, el francés. Estás escuchando Radio El Olivo, tu programa favorito del Instituto Larra. Seguimos emitiendo y elaborando programas desde los cursos del bachillerato nocturno. Quédate con nosotros. Y siguiendo nuestro viaje, ahora vamos a ver quién piensa diferente, quién dice que no existe el cambio climático. Por ejemplo, Marisu, por ejemplo. Pues nosotros pensamos que todo esto que habéis estado hablando es una pura falacia, un invento de la modernidad, porque el clima siempre ha sido un fenómeno cambiante y variable. Es un proceso natural, cíclico, y tendemos a pensar que su evolución está en nuestras manos, que somos los causantes o los que podemos evitarlo, y para nada el ser humano es el centro de todo este asunto. Creemos que es una visión completamente antropocéntrica y que la especie humana es una especie más en el planeta. Estamos derivando y sacando conclusiones muy grandes de un tema que no lo es tanto. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Los datos nos avalan. Este supuesto cambio climático tiene datos de los años 50, 200 años habéis hablado, cuando encima nos quieren vender estudios de hace 4 millones y medio de años, datos que no sé de dónde los han sacado. ¿De internet? Nos quieren vender este tema cuando hay una gran discrepancia entre científica y no hay evidencia. Mónica. Pues, querido Fernando, desde que se escribió el libro del Apocalipsis, ha habido 80 apocalipsis que han pasado ya y habrá más, porque hay un montón de gente empeñada en hacernos creer que vamos a morir. Y efectivamente vamos a morir, pero no ahora mismo. Entonces, esta emergencia que se nos vende realmente tiene un interés económico. Con lo cual, concluimos que si tiene que ocurrir el cambio, ocurrirá, y que tal vez no sea malo. A lo mejor funciona la selección natural y Darwin tenía razón en sus estudios. No pasa nada, que tenga que ser lo que sea. La vida sigue igual. Exactamente. No miedo. Mónica, ¿y a ti qué te ha inspirado estas palabras, este programa? Bueno, a mí se me ha pedido que yo haga un dibujo sobre la situación actual o la situación pasada y la situación futura después del cambio climático. Y lo que he hecho ha sido la Venus de Botticelli, porque nace de las aguas, es decir, se dice que esta Venus, que es la Venus de la fertilidad y de la belleza,
solo sale de las aguas. Sin agua no hay belleza y no hay vida y no hay nada. Y entonces, pues claro, si si hay un exceso de agua, pues igual no es tan malo, ¿no? Y por otra parte he puesto a la Magdalena de Donatello, que es una de las figuras que más me gusta, pues es un poco la imagen que nos quieren vender de lo que tiene que ser, vamos a ver, el estilo de vida futuro. Y quizás sea cierto, ¿no? Un estilo de vida muchísimo más recio, muchísimo más menos acomodado, y donde no tenemos que comer ni tanta carne ni vestirnos con la ropa que nos vestíamos previamente. Entonces esa es una figura penitente totalmente, y bueno, ambas dos son bellas. La belleza no es solo una. Entonces podemos encontrar que la nueva vida, aunque más dura y más estricta, puede ser incluso pues muchísimo más saludable que la anterior. Marisu, ¿y a ti qué te ha inspirado? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué banda sonora le ponemos al cambio climático? Pues la banda sonora que hemos elegido para el cambio climático es una música del estilo free jazz, Ornette Coleman, que produce básicamente angustia, que se centra en la estridencia, o con ese torbellino de sensaciones de ansiedad que nos está produciendo el no saber cómo podemos parar esto como individuos, que nos sobrepasa. Entonces quizás esa pulsación tan rápida, esa armonía tan disonante, pues puede reflejar un poquito el estado de ánimo de algo que no podemos controlar, que se nos va de las manos. Y la contrapartida sería el movimiento lento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, que ofrece pues un panorama, si fuéramos capaces de sacar algo bueno de esta emergencia, de esta crisis, pues sería un planeta más habitable para todos, no solo para el mundo rico, sino algo más armonioso, más pacífico, mejor. Hasta otra aventura en nuestro viaje. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en otro programa del Olivo.